Bien, pues aquí de retorno, Otoniel, recibiendo nuestro invitado del día de hoy, lunes, empezar con una persona como el doctor Domingo Jiménez, pues siempre para nosotros nos privilegia con su presencia en el día de hoy. Damos la más cálida bienvenida al doctor Domingo Jiménez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y como bien tú señalabas antes de irnos a pausa, o antes de irte a pausa, el doctor Domingo Jiménez en esta ocasión no solamente funge como vocero del presidente Fernández, que siempre lo ha sido, sino que además coordina un grupo de miembros de esa organización política que están haciendo la labor de voceros también. ¿Qué mejor figura que la del doctor Domingo Jiménez para llevar a cabo un trabajo que viene él realizando hace ya casi o tiene ya 2 décadas como vocero del presidente Fernández? Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, qué bueno que podemos conversar hoy, que estamos aquí lunes 4 previo a una reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y con tantos temas que la gente quiere escuchar y escuchar que se le oriente debidamente, no que se le desinforme. Gracias, Lindsay, gracias, Otoniel. Bueno, estar entre amigos es maravilloso, de verdad que sí. Bueno, doctor, pues vamos a empezar por lo que nos ocupa por el momento. Sí. Que mucha gente dudaba de que la reunión del comité político se llevara a cabo en el día de hoy. Sin embargo, la reunión se confirmó ayer. Ayer domingo, el periódico Vanguardia titulaba en su sección Lo Último la confirmación de la reunión del día de hoy a las 7 de la noche en la Casa Presidencial. Me gustaría saber cuáles son las expectativas que, aunque no hay una agenda previa, la gente especula al respecto, a juzgar por el discurso del presidente Danilo Medina el pasado miércoles. Bueno, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana no se reunía desde el 2 de octubre. Y recordemos que ese 2 de octubre fijó una reunión del Comité Central para el día 28 de ese mismo mes del año 2018. Y en esa reunión del día 28 se llegó a un acuerdo. Habían ciertas diferencias con lo de la implementación de las primarias, si abiertas o si como están establecidas en los estatutos del PLD, pero a partir de la ley 3318, pues se ha establecido una modalidad como la de las primarias abiertas y el Comité Central, mediante un acuerdo entre el principal liderazgo del PLD, pues decidieron que vamos el 6 de octubre a unas primarias abiertas. Desde ese 28 hasta esta fecha, o sea, desde octubre hasta ahora no se ha reunido el comité político. Por lo tanto, hay una serie de temas que tienen que ver con plazos fatales, como decimos los abogados, que están consignados en la ley 3318, la ley de partidos políticos. Y el PLD tiene que empezar a ver estas cosas. El PLD está paralizado totalmente. Y con esto no se puede jugar, porque es cierto que la Junta Central Electoral va a organizar las primarias abiertas, pero hay una serie de procedimientos internos que previo a julio, agosto y octubre, pues tiene que conocer la organización política. Y el comité político es que motoriza el accionar orgánico del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que hay mucha tela por donde cortar y el comité político lo que más tiene es trabajo actualmente. Y además regularizar, porque con los plazos que tenemos de ley hay que regularizar las reuniones del comité político, que ya no puede darse el lujo de esperar 5 meses más para volver a reunirse. Así es que tengo mucho optimismo en la reunión de hoy. No creo que los augurios de catástrofe que se han estado planteando en los medios de comunicación, algunos analistas políticos han querido pintar que hoy puede haber un cataclismo en el Partido de la Liberación Dominicana. Creo que no. Creo que todavía la sensatez, la ecuanimidad y el buen juicio imperan en la cabeza de la mayoría de los miembros del CP y sobre todo en su principal liderazgo. Domingo, con la experiencia que tienes, un connotado y dirigente del Partido de Liberación Dominicana,
como bien señala, la Junta Central Electoral, a partir de las leyes que rigen ahora el proceso electoral, tanto la ley de partidos que cita como la recién aprobada ley sobre el régimen electoral, ha diseñado unos plazos, ha diseñado unas condiciones de participación con miras a las elecciones primarias que han de efectuarse. ¿Cómo visualizas que el PLD, en este caso concreto, podrá limitar las aspiraciones que ya han comenzado a producirse? Porque la propia ley de partidos para las candidaturas uninominales o plurinominales establece unos límites. Entonces, ¿cómo el Partido de la Liberación Dominicana podrá, a tu juicio, regular esto de tal manera que no se impida la participación de los dirigentes y militantes del PLD que tienen aspiraciones, pero al tiempo cumplir con lo que manda la ley? Los liderazgos van a jugar un rol importante en esto. Esta limitación de que no puede haber más de 10 aspirantes a una posición, un cargo pues uninominal, es interesante. En términos particulares yo no la veo bien, en términos muy particulares, pero pues quienes decidieron estas cosas, definitivamente uno tiene que decir, saben más de democracia que uno, ¿verdad? Independientemente de la militancia tan dilatada que ya tenemos en la política, pero de repente una organización política limitar la cantidad de aspirantes podría en algún momento ser contraproducente, inclusive con los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución de la República. Pero bien, tenemos eso ahí, creo que no ha sido atacado ante ninguna de las altas cortes y sobre todo el Tribunal Constitucional, no ha sido atacado esta parte de la ley, pero va a depender mucho, Otoniel, a lo interno del PLD, por lo menos, de los liderazgos internos. En la fuerza política que está cohesionando el presidente Leonel Fernández, se han tomado medidas al respecto. Y nosotros que estábamos ayer precisamente en el lanzamiento de varios candidatos en la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este, pues a lo interno de esa fuerza que estamos trabajando se ha establecido las mediciones por encuesta para ver cuáles son nuestros candidatos que verdaderamente podrían ganar una posición electiva. Entonces, lo vamos a solventar bien. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con la limitación, no creo que debido al peso hegemónico que tienen los liderazgos del presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, pues no va a haber inconveniente a lo interno del PLD con esto de la cantidad de candidatos. A la presidencia no van a haber más de 10, eso es seguro. A la presidencia no van a haber más de 10, y en las candidaturas a senadores, alcaldes y diputados, creo que las fuerzas internas y el control de eso va a poder solventar esta parte de la ley. Hay algo que ustedes están hablando y me parece muy bien que se esté hablando de candidaturas, de la forma en que se tienen que manejar a lo interno de esa organización política, pero yéndome nuevamente al discurso del presidente Danilo Medina y a las especulaciones que han nacido producto del mismo, ¿cómo valora usted ese discurso? Y como bien planteabas, no auguras que vaya a haber nada esta noche, que no es verdad, que va a haber división a lo interno de esa organización política, que al final va a primar la coherencia, y eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Sobre todo la mayoría de los ciudadanos. No sé lo que están pensando los partidos de oposición, pero creo que el PLD le hace bien a la democracia en este país. Ahora bien, partiendo del hecho de que se siga persistiendo en una reelección, ¿no lo ve como una probabilidad y a qué llevaría esto? ¿Cómo valora al mismo tiempo ese discurso del presidente Medina, que muchos opinan fue el discurso más reeleccionista que presidente alguno en el Congreso de la República haya dictado, y además el más largo de Danilo en el poder? Bueno,
Lo del discurso, lo primero es que un líder, el líder de una nación, no puede llevar pesimismo a un país. El líder de una nación, aún en momentos de crisis, debe presentarle a sus gobernados, a su pueblo, debe presentarle siempre una luz, aún en momentos de crisis. Una luz por más oscuro que parezca el momento. Y este no es el caso de la República Dominicana. El PLDismo ha gobernado bien. El PLD le ha dado sosiego, paz a este país. Aquí usted no ve convulsiones sociales en las calles. Aquí usted ve a los sindicatos trabajando desde sus organizaciones de manera que ni siquiera piensan en una confrontación de huelga. Aquí hay un dinamismo económico que se percibe por donde quiera que usted va. Y esa es la impronta del Partido de la Liberación Dominicana, la que inauguró en el año 1996 el doctor Leonel Fernández, la que luego retomó después de la catástrofe que vivió este pueblo por poner en manos inexpertas, poner la dirección del país en gente que no sabe qué hacer con el Estado dominicano y que están ahí queriendo volver, y que al PLD le compete el hecho cierto de evitar que este país vuelva a caer en ese salto al vacío que representa esa oposición amorfa que no sabe hacia dónde va. Y cuando retomamos el poder en el 2004, de la mano de Leonel Fernández, este país volvió a recuperar el optimismo, volvió a estabilizarse. Y gobernó Leonel 8 años y el país creció en cada uno de esos años que gobernó Leonel, inclusive en momentos de la crisis financiera, económica que afectó al mundo. Se dice que más terrible que la de la depresión de los años 30, que fue la crisis global, económica y financiera del 2008, del 2009. Y aún ahí este país se mantuvo creciendo, porque Leonel habló de una economía blindada, se quiso burlar la oposición y Leonel Fernández demostró que efectivamente la economía dominicana estaba blindada. Entregó a un compañero de partido en el 12 y ese compañero de partido, Danilo Medina, ha mantenido la impronta del PLD, del crecimiento económico, de la paz social, de la baja inflación, de los planes que auguran modernidad y progreso para la República Dominicana. De eso tenía que hablar el presidente Medina y eso fue lo que hizo. La parte final, donde el presidente Medina, y a partir de ahí es que se hace el análisis de que habló de reeleccionismo, cuando dijo estoy aquí para lo difícil, sí, para lo difícil, y dijo y llamó a que lo acompañen a continuar en el sacrificio de gobernar este país, más todos esos planes que no parecen de un periodo de gobierno, ni siquiera de uno. Bueno, pero es que también un presidente no puede limitarse a gobernar y a definir proyectos nada más hasta donde llegue él. Es que esos planes van de acuerdo con lo establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que augura que no importa que sea de un mismo partido o no, los partidos que se sucedan en el poder deberán darle continuidad a esos planes de Estado, algo que exige inclusive la Unión Europea para el desembolso de su cooperación y muchos otros organismos multilaterales. El presidente Medina proyectó planes que deberá continuarlo el presidente Leonel Fernández a partir de el próximo año 2020. El presidente Medina sabe que está impedido. En este país siempre pulula el fantasma de la reelección. Don Antonio Guzmán, desde que llegó en el 78, y era yo un niño, pero ya un niño con inquietudes sociales, estaba yo en un club deportivo y cultural llamado César Nicolás Penson, y yo recuerdo cómo de una vez empezó a hablar de la reelección del presidente Antonio Guzmán, que no pudo lograrse, pero con Jorge Blanco lo propio, y luego Balaguer, imagínense, reeleccionista por contumacia, ¿no? Por antonomasia, y el hombre, en este caso el doctor Balaguer, no se podía, no tenía que modificar la Constitución porque se le permitía. Entonces, el presidente Medina está impedido. Su discurso hay que enmarcarlo dentro de lo que debe hacer el líder de una nación. Bueno, ahí así es que yo lo veo. Leonel quiso romper con eso
cuando en el año 2000 dio una elección y en el 2012 también volvió y dio una elección. Ayer, de hecho, en La Vega, en el recorrido que está haciendo Leonel de escuchando a la gente y aprendiendo de la gente, Sí. una joven le pidió que él por su obra de gobierno puede gobernar 100 años. Rosemary Romero le dijo eso. Usted puede gobernar 100 años después del 20. Y él le dijo, Rosemary, lamento decepcionarla y no complacerla, Sí. porque yo no podré gobernar 100 años porque la Constitución me lo prohíbe y yo estoy llamado a respetar la Constitución. O sea, ya Leonel ha sembrado un precedente. ¿Estima usted que ese precedente sembrado por Leonel Fernández no se va a volver a romper pese a que Danilo lo rompió en el 16? Con él hay mucha mezquindad. Con el doctor Leonel Fernández hay mucha mezquindad. Porque, usted sabe, yo aprendí desde mis años en el liceo, Domingo Faustino Sarmiento, aprendí, Otoniel, Lindsay, que quienes adolecen de un vicio quisieran que todo el que le rodea lo padeciera también, porque es una forma de justificar su propia carencia, su propia dolencia, su propio vicio. Entonces, con Leonel existe una mezquindad de que lo quieren igualar a quienes se han atrevido a hacer lo que él no hizo. El presidente Mejía, que en el año 2002 modificó la Constitución tan solo para él prorrogarse, intentar prorrogarse en el poder, mantenerse, sin importarle los 7 precandidatos que tenía en su partido. Y sin importarle que el 78% de la población dominicana rechazaba una reelección de Hipólito Mejía. Sí. Consecuencia, perdió la reelección, catástrofe sí, para esa organización política. Por suerte estaba Leonel y pudo recuperar Leonel y el PLD. Y pudimos recuperar al país del hoyo, del desorden en que nos dejó Hipólito. Lamentablemente, con dolor hay que decirlo, el compañero Danilo Medina cayó, lamentablemente, en esa dolencia. Leonel no, claro que no lo hizo en el 98, cuando luego de haber perdido las elecciones congresuales y municipales, podía reformar la Constitución entre el PLD y el Partido Reformista, y el doctor Balaguer se lo planteó, dijo que no, temeroso del juicio de la historia, irresponsable además Leonel, con mucha responsabilidad, tratando lo que era la estabilidad democrática e institucional del país. Luego, en el año 2011, y quiero decirlo aquí, no es materia de discusión, pero con la promulgación de la ley, la puesta en vigencia de la Constitución del año 2010, era discutible si Leonel podía o no podía presentarse. No había transitorio. Y doctrina establecían, doctrina muy socorrida, establecían que podía presentarse, mas no lo hizo. Y ahora anda en las redes corriendo un cortito de una entrevista que le dio al ya desaparecido don César Medina, donde él, siendo presidente, decía no, y hablaba de las consecuencias funestas de los tercer periodos consecutivos. Así es que hay que decir que a él hay que ponerlo aparte. Pero quiero reiterar, y te escucho, Toniel, pero quiero reiterar que el presidente Medina, todavía un entorno muy cercano de él, quisiera que él continuara, y el propio Medina, el propio presidente Medina, quisiera poder continuar gobernando. Claro que él quisiera. No puede. Y el PLD no va a dar el consentimiento para ello. Y no me refiero al comité político, ni me refiero al comité central. Hablo del PLD, que no va a dar el consentimiento para que esta organización política, fundada por Juan Bosch, vuelva a transitar un camino tan pedregoso y peligroso como de intentar otra vez reformar la Constitución para prorrogar, mantener en el gobierno al compañero Danilo Medina. A propósito de esto, Domingo, que muy bien explicas, decía el delegado del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, el doctor Orlando Jorge Mera, que el PRM, a su decir, va a enfrentar un intento de reformar la Constitución en el Congreso y en las calles. Esto a propósito de que
como muy bien dices, aquí no hay confrontaciones sociales, aquí no hay protestas, aquí hay estabilidad. Eso es innegable. Todos lo vemos y lo podemos defender y palpar. Por lo bien que gobierna el PLD. Claro. Sí. A tu juicio, ¿crees que un intento nueva vez de reformar la Constitución puede traer consigo protestas y desestabilización institucional y social y, por supuesto, política? Claro que sí, por Dios. Y se ha establecido de manera categórica, hasta desde una parte del Partido de la Liberación Dominicana. Y no es oposición. Porque vi a José Ramón Peralta hoy, en una entrevista que le hicieron, hablando, dejándose llevar, porque dejándose llevar, de que los que suscribimos el liderazgo del presidente Leonel Fernández y el propio presidente Fernández, que están haciendo oposición al gobierno. José Ramón sabe que eso es mentira. Danilo sabe que eso es mentira. Si lo quieren creer o hacer que lo creen para justificar alguna acción que quieran llevar a cabo, ya esas son otras cosas. Pero defender el pacto que firmaron los miembros del comité político, firmado, refrendado en la Asamblea Nacional de Delegados del 30 de agosto del 2015, avalado por el Tribunal Superior Electoral, que acaba de reafirmarlo por una decisión de inadmisibilidad que acaba de darle a dos compañeros o a un grupo de compañeros que pedían la anulación de ese pacto. Defender eso, por Dios, no es hacerle oposición al gobierno. Defender la Constitución pactada del 2015, pactada, por Dios, con el propio presidente Medina. Se pactó que él pudiera finalmente ir y que el PLD no se dividiera. Y los que entendíamos que ese camino no debía recorrerse en el 15, terminamos en las calles del país, encabezado por Leonel Fernández, defendiendo que Danilo continuara gobernando. Y se pactó el transitorio, redactado por el secretario general del PLD. Por el secretario general. Es más, el artículo 124 fue redactado en la Constitución del 15 por el doctor Reinaldo Pared Pérez, con el consentimiento de Danilo Medina. Figura clave del danilismo, además. Y el 20º transitorio 20. Ha dicho Reinaldo que es el número 20, para que la gente entienda. Sí. Lo redactó Reinaldo Pared Pérez y se lo presentó a Danilo Medina. Eso está pactado, Lindsay. Sí. Otoniel, por Dios. Defender que respetemos eso no es oposición al gobierno. Y claro que hay una parte del PLD que iría a las calles. Pero ustedes saben por qué. Además, doctor, una cosa es que yo te quiera y otra cosa es que si tú no tienes la razón, yo te la dé. O sea, no puede el PLD. Pero sí. ¿A qué iría a la calle esa parte importante del PLD que se opone? Iríamos a las calles a acompañar al pueblo que decida enfrentar un intento de tirar por un abismo la democracia dominicana y volvernos a llevar a vivir estadios ya superados, por Dios, estadios de dictaduras ya superados. El último que intentó y que por muchos años subyugó las libertades públicas, ¿dónde terminó? ¿Dónde terminó? Hay algunos que me piden que no recuerde eso, pero eso no es para nada queriendo señalar el momento actual. Es advirtiendo algo que Juan Bosch nos enseñó. Un político responsable con su pueblo debe estudiar la historia. Es su primer deber, estudiar la historia. ¿Por qué debe hacerlo? Porque tiene que aprender de los errores del pasado para corregirlo y no cometerlos. Pero sobre todo, para saber por qué estamos en el momento que estamos. Demasiada sangre derramó el pueblo dominicano para llegar a este estadio de libertad y de democracia. Entonces, Otoniel Lindsay, por eso usted ha escuchado a Bauta Rojas, al doctor Roberto Rosario,
a nosotros que suscribimos el liderazgo del presidente Leonel Fernández y defendemos la esencia del Partido de la Liberación Dominicana, nos ha escuchado decirle a esas nuevas lealtades peledeístas que no saben lo que costó formar este partido, decirles que no, que porque tengan intereses nucleados en términos económicos, no pueden venir a ponernos de espalda a la historia, y que tenemos el deber de decirle a este pueblo que no es verdad, que todo el peledeísmo está en el despropósito de destruir la democracia dominicana. Eso es todo. En esa misma entrevista que recuerdas de César Medina al doctor Leonel Fernández, él citaba lo nefasto que son los terceros periodos. Y él citaba a, por ejemplo, Fujimori en el Perú, a Menem también lo citaba como que si Fujimori hubiese gobernado los 2 primeros periodos y se va tranquilo y no intenta lo que intentó, él estuviera bien. Hasta lo reclamaba el pueblo. Hasta lo reclamará, hasta luego lo pudiera reclamaba el pueblo. Reclamar decía, el pueblo. Venga nueva vez. Sí, porque hizo 2 gobiernos buenos. Así es. Entonces, esos terceros periodos, ¿a qué es que tanto se le temen? Porque muchos han planteado la idea, y yo soy de las que también sostengo esa idea, que ya entonces un tercer periodo no es hablar de democracia. Se puede hablar de cualquier otra cosa, caudillismo, dictadura, pero jamás democracia, porque la democracia es bastante clara y la alternancia en el poder es uno de los pilares fundamentales de un sistema democrático. ¿Cómo ustedes lo evalúan? Es la sustancia del sistema democrático, porque es parte precisamente consustancial a lo que es una democracia sana. Y el ejemplo, el paradigma de democracia es precisamente en este mundo occidental nuestro, para englobarlo nada más en términos así, regional, donde nos toca de cerca, son los Estados Unidos de América. El primer presidente que tuvo la humanidad fue precisamente George Washington, porque ese modelo no existía hasta 1776. Y esa democracia, señores, establece los límites al poder, precisamente, y para evitar que, como dijo Theodore Roosevelt, porque Theodore Roosevelt llega al poder como vicepresidente un año después de ser electo su presidente. Y él gobierna 3 años, lo eligen por primera vez presidente en el siguiente periodo, y él podía volver constitucionalmente. Y dijo no. Y cuando le preguntaron, ¿pero por qué no? Si usted puede. Ya habiendo gobernado 7 años, porque terminó el periodo de el presidente asesinado. Y Theodore Roosevelt dijo, porque hay que evitar que en los Estados Unidos venga un tirano. Y Franklin Delano Roosevelt, que es el único que gobernó y que fue electo en 4 oportunidades, como resultado de la depresión de los años 30 y la situación que vivía Estados Unidos en ese momento, una vez muere, los norteamericanos dijeron, esto no puede volver a pasar. Jamás ningún otro norteamericano deberá gobernar más allá de 2 periodos. Y esa democracia, entonces ahí fue que vino ya establecido constitucionalmente solo 2 periodos. Esa democracia nos enseña que los límites al poder son necesarios por la ambición desmedida de los hombres. Esos terceros periodos, los pueblos, inclusive estos pueblos nuestros, hasta por cansancio se oponen a ellos. Usted puede estar gobernando bien, inclusive, y la población dice, no, está bueno,
basta. Pero en términos esenciales, un tercer periodo en nuestros países, en estos pueblos atrasados, lleva a que los gobernantes se sientan mesiánicos, sientan que sin ellos ese país no puede caminar, aposentan el vicio de la corrupción. No puede ser. Las instituciones sufren demasiado. Se desconoce el papel de las instituciones y se les superpone el papel de los hombres, de los funcionarios que ejercen sus cargos. El PLD ha cometido inclusive un error que yo digo es garrafal. Y esto puede hacer sentir mal a algunos de mis compañeros, pero eso va para mí también. ¿Y cuál es ese error, doctor? Bueno, el PLD tiene 18 años y medio gobernando, con una interrupción de 4 años. Hay dirigentes del PLD que han estado los 18 años y medio en el gobierno, en una posición. Merecen un descanso, ¿verdad? Merecen el descanso. Así es. Yo estoy de acuerdo con Así eso es. también. Eso anquilosa las instituciones. Así es. Doctor, hay muchas encuestas. No sé si vas por esa misma vía. Lo único Sí. que quería, brevemente, porque sé que también Sí. Domingo Se tiene tiene otro que marchar, compromiso. sí. Ustedes tenían un acto interesante ayer en Santo Domingo Este. Sí, muy donde bueno. estaban presentando candidatos y ahí le veíamos. Sí. Háblenos de ese acto, Muchas comparta gracias. con los seguidores de este programa. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. De verdad que le agradezco, Otoniel, que me plantee la pregunta. El domingo anterior, el día 24, domingo 24, la dirigencia nacional del proyecto Leonel 2020 estableció ese día para asambleas simultáneas, a excepción de la línea noroeste, Sí. debido a que el presidente Fernández iba a estar por allá, por Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, los pueblos de la línea. Y Santo Domingo Este, la circunscripción 2, no pudo realizar ese día su asamblea de presentación de candidatos. Y entonces se pospuso para ayer. Y eso fue un acto maravilloso, una fiesta. Se abarrotó el club de los billeteros. Y entonces allí presentamos a los dos precandidatos o a los que aspiran a ser precandidatos a senadores por el PLD, el compañero Perfecto Acosta, muy elocuente, él allí de una manera interesante lo presentaron y él quiso hasta señalar que su compañero competidor, Elson Martínez, iba a ser competidor de él nada más hasta junio, porque a partir de ahí era él que iba a quedar. Pero estaba Germán Peña Guadalupe también, que es el aspirante de la circunscripción número 2 a la alcaldía por el proyecto Leonel 2020, y compañeros aspirantes a la regiduría también, y como Elizabeth Tejeda, sí, que estaba ahí ella. Ahí la vi también, estaba en las ahí redes también. Sociales. Y Alexandra Peña. Y Harold Pérez, también, que aspira a ser regidor. La ingeniera Alexandra Peña, compañera Alexandra, pues sin duda alguna la favorita en estos momentos a ganar esa nominación. Y eso, ella aspira a diputada en este caso, sí, a diputada. Sí. Y tanto Elizabeth como Harold, Carmen Mejía, una compañera también buena ahí que aspira a regidora, y eso fue toda una fiesta democrática allí, una fiesta verdaderamente maravillosa lo que se dio. Y es que así es que debe verse el PLD. Y yo me siento emocionado porque yo espero que en nuestros dirigentes impere lo que en el Partido de la Liberación Dominicana siempre se ha impuesto. Es lo que ha terminado siempre imponiéndose: el interés colectivo de la organización. Algunos me dicen, no sueñe. Bueno, pues yo quiero seguir soñando. Y digo algo, esta noche sería una noche muy hermosa para el PLDismo si a partir de esta reunión del comité político
se inicia el camino de un reencuentro de estos dos liderazgos, que es verdad que han lucido ahora mismo un poco distantes, pero que este país les reclama a Leonel y a Danilo ponerse de acuerdo. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el 55% del pueblo dominicano está respaldando al PLD. Dice que ese es su partido. Bueno, vi una encuesta en el Caribe que decía que el 56% entiende, 56, 58 por ahí entiende, que el candidato del PLD es Leonel Fernández. Así será es. Leonel Fernández. Así Doctor es. Domingo Jiménez, muchísimas gracias. Pero discúlpeme, Lindsay. ¿Usted sabe por qué debe ser Leonel? Sí. Porque Leonel garantiza la continuidad del PLD en el gobierno. El presidente Medina, que ha gobernado bien, que ha sido un buen presidente. Así es. Presidente Medina debe propiciar él, dejando de lado cualquier requemor, hasta cualquier herida que haya podido sentir en esta confrontación política que viene desde el 15, cuando entendíamos que a él le era más saludable entregar y volver. Sí. Y le era más saludable Sí, porque claro. ahora fuera el candidato con un Totalmente, 80%, totalmente. lo Exactamente. reclamara a este país Así es. para que volviera, pero él prefirió lo otro. Y cuando lo prefirió, le dijo al país, estoy consciente que al apoyar este modelo, No podré ser. pongo fin a mi carrera política presidencial. Porque no podré volver a aspirar a otro periodo si ustedes me favorecen en el 2016. Sí. O sea, él estaba consciente. Entonces, a él es que hay que apelar. A él es que hay que apelar, llamándole a que no oiga las voces que le quieren mandar al zafacón de la historia. Porque ese sería el lugar que le reservaría la historia si el presidente Medina intenta modificar la Constitución para volverse a beneficiar y presentarse de nuevo. Leonel está ahí y Leonel garantiza la victoria PLDista. Gracias al doctor Domingo Jiménez. Yo creo que usted cerró con broche de oro y ha dejado los ánimos muy altos. Nos vamos a una breve pausa comercial y venimos a hacer los comentarios finales ya de este espacio. El doctor Domingo Jiménez tiene que irse porque tiene otro programa. Tiene su programa de Tomando el Pulso, sí. Que también ustedes deben de escuchar en la cadena, en Rumba 98.5. A esa frecuencia ustedes la sintonizan y ahí van a escuchar al doctor Domingo Jiménez. Vamos a la pausa y retornamos.